Ya está con nosotros Gonzalo Alberto Vélez, quien es el presidente de ASMEDAS, la Asociación Médica de Antioquia. Presidente, nos alegra tenerlo esta mañana, este día histórico, importante. Hoy se radica la reforma a la salud. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, Paula, Andrea, Juan. Me alegra mucho estar con ustedes compartiendo este proyecto tan importante para el país. Creo que de todas las reformas es una de las que tiene un mayor calado y mayor interés para todos los colombianos y para todos los residentes en el país. Digamos que nos anticipamos un poquito, tal vez esta conversación ya con el texto en la mano sería más conveniente, pero sí vale la pena saber ASMEDAS qué está esperando de esta reforma y cómo ve todo este escenario que ha sido muy debatido y muy polémico. Unas horas antes de radicarse ante el Congreso, ¿ustedes cómo ven la situación? La reforma propuesta por el Gobierno Nacional fundamentalmente no es una reforma desconocida para el país. Durante más de un año se han hecho toda una serie de debates, discusiones, foros, se han hecho toda serie de reuniones. El mismo gobierno, después de ser elegido con la ministra Carolina Corcho, recorrieron el país, se hicieron reuniones con la comunidad en muchos lugares, con participantes más de 2.500 en algunas ocasiones. De modo que ha sido una reforma que ha sido debatida. Personalmente, nosotros desde la Asociación Médica hicimos parte de la construcción de la propuesta que se le entregó al presidente de la República y vemos con beneplácito que finalmente la haya cogido dentro de su programa de gobierno y hoy en día esté incluida dentro del plan de desarrollo propuesto al Congreso de la República. Presidente, ¿cuáles son las claridades principales que usted ve hasta el momento en esa reforma, dado pues que no tenemos el texto, hoy se conocerá, pero cuáles son los puntos clave? Por ejemplo, esos centros de atención primaria, ¿en qué van a consistir? Bueno, el elemento fundamental, central de la reforma que está propuesta es la garantía del derecho fundamental a la salud para todos los residentes en el territorio nacional. Una garantía que está siendo exigida desde el año 2008 por la Corte Constitucional en la sentencia T760 y plasmada en la Ley 1751 del 2015, que es la Ley Estatutaria de la Salud, y que el gobierno siguiente no quiso desarrollar. Entonces, fundamentalmente, para poder garantizar ese derecho a la salud de todos los colombianos en cualquier lugar del territorio, se requiere volver a fortalecer la atención primaria en salud, ¿sí? La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y más allá aún la predicción de la enfermedad, que es un elemento que si bien no es novedoso, no se ha aplicado de una manera adecuada en el país. Y por otro lado, mejorar el flujo de recursos en el sistema de salud a través de volver nuevamente a la rectoría de estos recursos por parte del Estado, que fueron delegados en las EPS durante mucho tiempo y que en muchos casos fueron destinados para situaciones diferentes a las que compete el dinero que era inversión en servicios de salud. Y los centros, Paula, perdón, los centros de atención primaria específicamente, ¿cuál es el papel que van a jugar? ¿Van a reemplazar funciones de las EPS? No, los centros de atención primaria básicamente son lo que anteriormente llamábamos los centros de salud, ¿sí? Y a partir de allí, de estos centros de salud como referencia, que van a estar localizados no solo en las ciudades, sino en todos los territorios, en todos los municipios, algunos probablemente en corregimientos, van a ser el referente a partir del cual se van a construir los equipos interdisciplinarios que van a ir a las veredas, que van a ir a las casas de los colombianos y residentes y a evaluar cuál es su estado de salud, tratar de avanzar en la promoción, en la educación para el cuidado de la salud, en investigar cuáles son esos determinantes sociales, ambientales, culturales que están afectando la salud de esa comunidad para, a través de una interrelación con las demás entidades del Estado, tratar de intervenirlos y de esa manera evitar que las personas tengan que enfermarse y lleguen a los centros de más alta tecnología. Actualmente nuestro modelo de salud está fundamentado en clínicas. Todos hoy en día pensamos en salud y hablamos de la clínica, hablamos del servicio de urgencias. No debiera ser esta la razón, porque debemos estar sanos, no enfermos.
Nuestro sistema de salud hasta ahora ha estado inmerso en la enfermedad y no propiamente en la salud durante los últimos 30 años. Doctor Gonzalo, usted nos decía que han participado activamente de la formulación de este proyecto de reforma y nos mencionaba también del tema de la delegación de funciones del Estado a través de las EPS que se ha dado durante estos años. En ese proyecto de reforma, ¿ustedes qué plantearon a la ministra de Salud referente a la eliminación de las EPS y qué opinan de las últimas declaraciones que indica que no se van a eliminar? Bueno, la realidad es que la Asociación Médica de Antioquia desde hace muchos años, dentro de sus principios fundamentales está el velar precisamente por el derecho fundamental a la salud de los colombianos y como representantes de los médicos y los trabajadores de la salud, velar por las mejores condiciones de trabajo para todos. En ese sentido, dentro de la reforma nosotros vemos con beneplácito precisamente que se esté trabajando en los elementos que tienen que ver con la promoción y la prevención, como lo dije ahora, pero adicionalmente en que la reforma plantee la formalización del empleo para los trabajadores de la salud. Estas fueron parte de las propuestas que nosotros llevamos y dentro de esas propuestas, obviamente, para poder avanzar con ellas, se requería intervenir el flujo de recursos en el sistema de salud. Era una noticia permanente en todos los medios que hospitales en quiebra, trabajadores de la salud sin salario, pacientes sin atender, tratamientos, quimioterapias negadas a los pacientes, etcétera. Y eso se veía en los noticieros durante muchos años. Había que intervenir el flujo de recursos y por lo tanto una de las propuestas también que habíamos acompañado y presentado cuando se dio la discusión de este proyecto, de la construcción de este proyecto, fue precisamente que la intermediación que estaban haciendo las EPS de los recursos no debía continuar. Este elemento es fundamental para la reforma y debe continuar. Lo que plantea el gobierno es claro, la rectoría de los recursos continúa en manos del gobierno, las EPS podrán adaptarse al nuevo modelo sin ser intermediarios de los dineros de la salud, ¿sí? Básicamente en la organización de las redes integrales de servicios de salud que conforman todo el proceso de atención de una persona en el caso de que llegue a enfermarse y al mismo tiempo cómo pueden ellos contribuir a la construcción de estos centros básicos de atención y de estos grupos interdisciplinarios que van a ir a todas las regiones, tanto las ciudades como las más apartadas, que son la prioridad también, tengo entendido, de este gobierno. Veo a la asociación entonces muy tranquila con la reforma. Creo que ustedes, lo decía usted al comienzo de intervención, han participado activamente en este proyecto de ley, pero me queda una pregunta. ASMEDA siempre ha defendido la calidad del trabajo de los médicos. Su predecesor y usted mismo siempre han dicho que uno de los problemas que tiene la salud hoy en día, hoy con este sistema, son las contrataciones con terceros, los bajos salarios para los médicos, la falta de cobertura de algunas poblaciones rurales del personal médico. ¿Cree que ahí, con ese tema del CAP, se le puede pegar ahí a ese tema, se puede tener una profesionalización, un tema donde los médicos estén tranquilos, unos salarios pagados directamente en ese caso sería por el hospital o la IPS, para evitar esa intermediación y haya bajos salarios y tercerización en el tema de los médicos en Antioquia? La expectativa que tenemos respecto a la reforma es esa, pero evidentemente, como les decía, es una reforma de un calado, una magnitud que precisamente es lo que ha generado el debate en el país. La reforma tiene de contexto que si vamos a intervenir los determinantes sociales, culturales y económicos de la salud, por ejemplo, debemos interactuar con el gobierno, debe interactuar con los demás ministerios. O sea, para garantizar el tema de la nutrición tendremos que hablar con el Ministerio de Agricultura y ver cómo la reforma agraria es una realidad en el país. Al mismo tiempo, para el tema nuestro, el tema laboral, evidentemente habrá que hacer una reforma laboral en Colombia que garantice verdaderamente lo que la misma Corte Constitucional durante muchos años ha planteado, y es que la tercerización, la flexibilización laboral en el sector de la salud no debe existir. Recuerden las famosas cooperativas de trabajo asociado, claro, que finalmente la Corte Constitucional prácticamente ordenó que se terminara ese tipo de contratación, y entonces estas se transformaron en unos sindicatos, que así se llamaron, y que hoy en día, mediante un contrato de tercerización,
nuevamente reviven esa figura que es completamente indigna para un trabajador. El hecho de usted trabajar por contratos de 3, 4, 6 meses, máximo un año, que no le permiten a usted ser ni siquiera hoy en día en nuestro sistema, ser un sujeto de crédito en ninguna parte, ni para comprar una licuadora. Y finalmente, además, en este tema, no tener derecho a unas vacaciones. A unas Pero doctor, prestaciones escúchame que sociales. le interrumpa, pero eso quiere decir que esta reforma a la salud no trae implícito esa solución, sino que hay que esperar entonces otra reforma que es la laboral para resolver el tema de los médicos, que son los que están inmersos en el tema de la salud. Es lo que le entiendo. No, la reforma tiene implícito el tema de la formalización del empleo, pero además debe ir de la mano, y por eso se presentará también por parte de este gobierno la reforma la reforma laboral, dentro de la cual debe haber un estatuto para el trabajador de la salud. Muy bien. Esto porque en las diferentes normas que han salido en el país después de los llamados de atención de la Corte Constitucional, se ha planteado el personal misional no puede ser contratado por tercerización. Lo ha dicho reiterativamente, se meten las normas y siempre, como dice el dicho paisa, echa la norma, echa la trampa. Ese es uno de los retos. Claro. Otro es el logístico. Ya lo vamos a plantear antes de terminar esta conversación con el presidente de ASMEDAS, la Asociación Médica de Antioquia. Pero primero revisemos la opinión, porque son las 7 de la mañana, 1 minuto, y ustedes cómo contestan a la pregunta del día y qué comentarios le están haciendo a este Consejo de Redacción. Revisemos. ¿Cree que las marchas a favor o en contra del gobierno de esta semana, 14 y 15 de febrero, lograrán incidir en las decisiones que tomará el Congreso con las reformas? En Twitter dice no el 71,8%, pero dice sí el 28,2%. En Facebook, sí 37%, no 63%. Y en Instagram un 29% dice que sí cree que vayan a incidir, mientras 71% mayoritariamente opina que no. Juan, ¿y comentarios hay? Felipe, muchos comentarios. Julián Andrés dice, sigan votando por la izquierda y se verán cosas peores. Complian Secol dice, se repiten las estrategias del chavismo en donde le echan delincuencia al pueblo inconforme para justificar decisiones que ya están tomadas por un Congreso, entre comillas, comprado. Muchas participaciones. Gabriel Ángel Muñoz en Twitter, las reformas son para el bienestar del pueblo, para la igualdad social con justicia, para la inequidad, son reformas para la transformación social. Y esto no les gusta a ustedes, la extrema derecha, son como periodistas sean imparciales, el cambio llegó y se queda, gracias a Gabriel por su opinión. Nosotros de extrema derecha. Dice eso. Nosotros lo leemos a todos. Es que hay que aclarar. Sí, lo leemos a todos, y vamos sí, en fila. claro. Si a una vez le toca leer 2 a favor o 2 en contra. No, pues eso está muy bien. o sea, pero igual lo Y leemos a todos todos. esos comentarios nos encantan. Nos Andrea, ¿hay encanta, más? por supuesto. Nos dice Alex Yuto, claro, de una forma u otra ha de incidir, este es el gobierno del pueblo, y si ahora la clase oligarca invita a marchar al pueblo, al cual trataron mal en marchas pasadas por exigir sus derechos, es porque están haciendo las cosas bien, dice Alex Yuto. Gonzalo Vélez, el presidente de ASMEDAS. Presidente, antes de cerrar esta conversación, es que el papel aguanta con todo, y el propósito de tener unos CAP, unos centros de atención prioritaria, cada uno de ellos para 20.000 personas, es un propósito muy bonito, pero logísticamente implica muchos retos como difíciles de aplicar en Colombia. Voy a poner 2 ejemplos extremos. Zona noroccidental de Medellín, 500.000 personas, entonces habría que ubicar 25 centros de atención prioritaria para atender a esas personas. Eso es donde está concentrada la población. ¿Cómo se manejaría ahí? ¿Qué sabe usted el asunto? O váyase a Cedeño, que es un corregimiento Yarumal, que tiene 1.800 habitantes escasamente, y lo más cerquita está a 3 horas. Entonces, ¿a ellos quién los atiende? Porque en esa zona no hay 20.000. 20.000 se ajusta con un poquito de Amalfi, con un poquito de campamento, con un poquito, o a esas 2.000 personas les toca ir 3 horas para que los atiendan en otro CAP. ¿Cómo entiende usted esa logística? Cuando se implementó la Ley 100 de 1993, nadie se imaginaba lo que se podría lograr con esa reforma que se hizo. Y se pensó que de pronto los recursos no alcanzarían. Pasamos del 2.7% del PIB a más del 8% del PIB hoy en día en inversión en salud en 30 años.
No es un proceso, una reforma que se realice de un día para otro ni en un año, es un proceso de construcción. En ese proceso de construcción, nuestro país tiene que avanzar para intervenir las zonas, primero, las zonas que son más vulnerables. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en este país se mueran 240 niños cada año. Es una tragedia de la cual el 25% corresponde a la población wayú, una etnia que tiene 2000 años de existencia en un desierto y que nosotros vamos a permitir se extinga por la mortalidad de sus madres y de sus niños. Creemos que esta sociedad tiene un compromiso grande con esas poblaciones. Donde se están muriendo nuestros niños y maternas son precisamente en La Guajira, en el Chocó, en Guainía, en Baupés, en Guaviare. Aquí en Antioquia también, el viernes Aquí en decíamos, Antioquia. aquí en Acaba de Medellín, morir uno la acaba de semana morir pasada. un niño la semana pasada Del por Popular. desnutrición aquí en el Popular. No más aquí. Entonces, mire que hay cosas que hay que intervenir. Dentro de las ciudades, evidentemente, tendremos que intervenir primero las zonas más vulnerables. Claro. Y ese es el proceso que se irá construyendo, porque los centros de atención donde nosotros estamos adscritos hoy en día, donde hoy en día nos atienden, seguirán funcionando. Entonces, nosotros podremos seguir siendo atendidos en esos centros de atención. Pero estos CA, inicialmente, como lo están planteados, donde son zonas rurales, tendrán el acompañamiento de los grupos interdisciplinarios que serán los que podrán ir y asistir a aquellas pequeñas poblaciones que están geográficamente distantes. Probablemente en el futuro tengamos que habilitar nuevamente el programa aéreo de salud. Recuerden ustedes, un programa tan maravilloso que se acabó dentro de este modelo porque no era sustentable desde el punto de vista de la facturación. O sea, hoy está acabado el programa de salud. Sí, prácticamente. El nacional, sí, aquí está. El de sí. Antioquia, El de Antioquia, sí. también Pero, está acabado. pero lo que pasa es que Antioquia es un esfuerzo especial. Antioquia claro. es un departamento que ha sido líder Ah, ya, y en este sí. proceso, por ejemplo, de adaptación de las EPS, yo llamo la atención que si bien Sabia Salud es una de las EPS que está más cuestionada en este momento en el país, ha sido la primera que ha presentado una propuesta de adaptación al modelo, al gobierno nacional, que lo hizo a finales del año pasado. Entonces, creo que aquí seguimos en esa dinámica de departamento en Antioquia, de tratar de ser líderes en el avance y en adaptarnos y proponer cosas nuevas para estos modelos. Pues tendremos, presidente, esta tarde seguramente ya con el articulado y muchos más detalles para sostener conversaciones, digamos, más cualificadas, no porque esta no la sea, sino desde el punto de vista de la propuesta como tal, de saber exactamente punto por punto, artículo por artículo, qué está proponiendo el gobierno nacional. Eso significa que tendremos, presidente, que volver a conversar. Yo quisiera hacer una anotación sobre lo que acabas de decir, porque ha sido reiterativo y se introdujo en el lenguaje de todas las personas el hecho de que la reforma no se conoce el articulado. ¿Sí? Yo le preguntaba a alguien, ¿usted conocía el articulado del plan de desarrollo antes de que lo presentaran al gobierno nacional? Nadie dijo nada. ¿Alguien conocía antes de la presentación del articulado de la reforma tributaria el articulado? No. Pero, presidente, porque es que el regalo, sí, claro. el regalo es el regalo del cumpleaños, es para el que está cumpliendo años. El articulado Claro. es para el Congreso de la República, que lo tiene que empezar a construir. Al momento que se entrega al Congreso de la República el articulado, que puede ser modificado antes Claro. o inclusive después, es allí donde entra el conocimiento público. Pero los ejes fundamentales y todos los contenidos básicos de la reforma han sido expuestos en muchos foros. Y es más, hasta las EPS pudieron participar con propuestas, no solamente ahora con el presidente, la ministra ya se había reunido con ellos varias ocasiones. De Presidente, acuerdo, sí, presidente, exacto, pero el asunto es que exacto. los mismos integrantes del gobierno, desde el presidente y muy especialmente la ministra Carolina Corcho, lo que hizo fue regar pinceladas, incluso que a veces teorías y tesis que incluso eran contrarias a lo que finalmente estamos conociendo. El asunto de se acaban las EPS fue un asunto que se habló desde un comienzo y mire lo que pasó, las EPS no se acaban, se modifican y tendrán que ajustarse al nuevo sistema, pero usted tiene toda la razón, hay que tener articulado que se presente oficialmente pues para tener esta discusión con esos puntos. Juan, ¿iba a decir algo? No, presidente, como lo hemos consultado usted, hemos consultado también otros gremios que precisamente han hecho aquí, donde usted está en toda la reclamación. Nosotros somos conductores de un tema, para que eso quede claro, ni somos con los televidentes ni de un lado, nosotros leemos lo que dice la gente, los vemos, le abrimos espacio. Ahí usted ha estado sentado otros gremios
le han levantado la mano y dicho, no nos han tenido en cuenta, pero usted tiene razón, es un tema que tendrá que verse. Decía Felipe un tema, es que a diferencia del Plan Nacional de Desarrollo, no se crearon unas expectativas de tiempo atrás, ni por parte de la ministra ni por el presidente, tan interesantes, ni tan difíciles, ni tan disímiles como las que hoy tenemos. Usted lo dice claramente, habría que esperar frente al que le toca. Al que le toca es al legislador. ¿Quién es? El Congreso de la República, recibir una reforma. Y estamos pendientes, por eso le invitamos a usted y estaremos pendientes con usted otra vez para venir a que la gente entienda qué va a pasar. Y como usted lo dice, es un tema de trámite. La ley 100 arrancó suave, arrancó de ceros. Y finalmente usted ve, hoy tenemos una amplia cobertura y finalmente el modelo habrá que adaptarlo a unas realidades sociales de un país que necesita la salud, que necesita esa atención primaria. Usted tiene toda la razón. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, presidente.